¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, chicos, llega la nueva semana de ofertas y la nueva semana de novedades, que la verdad es una semana bastante aburrida, a excepción de una cosa súper pero que súper importante, chicos, y es que más o menos se ha confirmado a través del código de los servidores del videojuego que hay una posible llegada de un nuevo reactor. Así es, chicos, después de poco más de 4 años, yo creo que ya casi 5, 4 años, tendremos al parecer un nuevo reactor en el videojuego, chicos. Como ya saben, hace un par de semanas Celsius nos mencionó que iba a haber algo referente a las Olimpiadas que se celebrarán en París 2024, que empiezan ahorita en agosto, si no me equivoco. Y bueno, chicos, esta información es sacada del beta tester Pocraville, que es el que siempre está atento, el que siempre sube la información y todo al respecto con lo que se suba en el servidor del juego, chicos, y se ha dado cuenta de esto porque se confirma un nuevo mutante con el símbolo de reactor o con el código del reactor, y además este mutante no tiene estadísticas ni nombre. Pero ¿qué pasa? Que en el código del juego, pues a este mutante se le dio el código de reactor y a la vez, aparte, hay un nombre extra, pero que no es el nombre del mutante, y es Brick Dance. Así es, chicos, al parecer la temática de este nuevo reactor será Brick Dance. Dirán, Manu, ¿qué tiene que ver el Brick Dance? Pues, chicos, para los que supongo que ven Olimpiadas o no, pues Brick Dance va a estrenarse como nueva disciplina justamente en estas Olimpiadas de París 2024. Así que al parecer Celsius pues es muy culto al respecto, y esta nueva disciplina Breakdance que se estrenará justamente en estas Olimpiadas, al parecer le harán un reactor. Este nuevo mutante tiene el código de reactor, este nuevo mutante no tiene nombre, pero casualidad en el mismo código dice Breakdance. Y bueno, algo extra es que el mutante será Sable con Cyber. Así que ya me dirán ustedes sus opiniones, chicos, qué mutantes pueden entrar en ese reactor. Y por supuesto, chicos, los invito desde ya a suscribirse y activar la campanita para que estén atentos para cuando salga la información de este reactor, que ojito, aquí mismo en el video verán cuándo será la fecha aproximadamente, y por supuesto también intentaremos completar ese reactor y jugar con todos sus mutantes. De resto, con la semana, chicos, disculpen la extensión, es una semana bastante aburrida, a excepción de que tenemos el regreso de la Drusela a créditos, orbes de escudo de nivel 5, el regreso de un par de mutantes mensuales de hace poco, lo que es el Motín y el Bricodrome, que son pues muy malos, entre otras cositas y cajas misteriosas que realmente no valen la pena, pero eso lo veremos a continuación. Y ojo, las fechas como siempre, así que empecemos desde ya, pero ya olvide. Les recuerdo, chicos, les recuerdo la huelga en el videojuego. Ya saben que actualmente hay una huelga en la cual los jugadores no están metiendo dinero real al videojuego, porque ya saben que este 2024 el videojuego estuvo totalmente abandonado y tiene más de 4 años, 5 meses sin recibir ni una sola actualización. Y ya saben que pues Celsius está dedicado a otros proyectos, y todos los ingresos y todo el dinero que gana con Mutant Genetic Gladiators lo invierten en sus otros proyectos. Así que si deseas unirte, pues puedes hacerlo, si no, pues no importa. Igualmente ya veremos si por lo menos este reactor que estará llegando, que la verdad, ojito, no es al 100% el tema del reactor, pero es casi ya un 95% con lo que está hecho, pues vamos a ver si da inicio, la verdad, a la llegada. Así que de resto, mantener la huelga, los que puedan unirse si quieren, si así lo desean, y pues esto va con la finalidad de que el juego mejore. Y bueno, esperemos este tema del reactor sea sea lo primero de ya varias cosas que deberían de estar incluyendo. Así que, chicos, empecemos desde ya con la semana.
Sábado 20, chicos, tendremos la llegada del Casto en su versión básica por 850 de oro. Mutante zoomorfo con necro que tiene la habilidad de herida, pésimo mutante para luchar y pésimas recompensas para bingo. Así que lo pueden ignorar totalmente. Domingo 21 de julio, chicos, tendremos al Alien en su versión de platino por 2000 de oro. El cabezoncito, chicos. Obviamente no lo recomiendo porque tú mismo lo puedes hacer. Y claro, no vas a gastar 2000 de oro cuando ya estamos a la vuelta de la esquina del evento aniversario. Lunes 22, chicos, se viene lo que es la Mecali en su versión básica por 5.5 millones de créditos. Mutante mítica con Cyber que tiene la habilidad de debilitamiento. Tristemente no sirve para luchar, pero bueno, ya que está a créditos, su bingo tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea 800 de oro. Así que venga a créditos lo vale totalmente. Martes 23 tendremos la llegada del Oculus en su versión de bronce por 900 de oro. Mutante doble cyber con la habilidad de fortalecimiento. Estadísticamente no lo recomiendo, no es malo, pero solamente es regular. Igualmente no lo recomiendo, pero súper importante su bingo, chicos, ya que en su investigación tiene una línea que te ofrece 1100 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Pero allí no termina todo porque él también está presente en el bingo de legendarios, donde tiene una línea, pues la horizontal, que te ofrece 2000 de oro y su otra línea 3 fichas de reactor. Así que si solamente te falta él para obtener todo ese oro, pues obviamente vale la pena. Si no, pues simplemente espera a ganártelo en el Magnes o que venga en un futuro a créditos o incluso un poquito más barato por oro. Continuando con los mutantes diarios, chicos, este miércoles 24 llegará la Drusela en su versión de bronce por 10.2 millones de créditos. Mutante Cyber con necro que tiene la habilidad de escudo. Una mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco está fuerte. Recomendable, pero para menores de Level 35, pero la verdad no la van a querer usar con la cantidad de Cyber Sky, pero está a créditos y ella es súper importante, amigos, porque si nos vamos a sus bingos, primero en su investigación tiene una línea que te ofrece un orbe de velocidad de nivel 3 y su otra línea 4 estrellas de plata. Pero eso no es lo importante porque ella está presente en el bingo de Amazonas Plata, el bingo de mutantes femeninas donde puedes obtener un horno de oro, ya sus respectivas líneas, pues 25 fichas Japot y una ficha de reactor. Así que venga a créditos vale al 1000% la pena. Jueves 25 llegará el quebrantacuellos en su versión de bronce por 720 de oro. Mutante necro con galáctico que tiene la habilidad de absorción de vida. Mutante que no sirve para luchar. Y además es un mutante que te regalan en campaña. Para los nuevos jugadores te lo regalan al completar la primera campaña completa, si no me equivoco, la primera sección, no, la primera liga. Pero cualquier cosa para aquellos que ya no tienen chance de obtenerlo, les recuerdo que en su bingo tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea una ficha de reactor. La verdad yo esperaría que viniera a créditos. Viernes 26 tendremos la llegada de la bruja malvada en su versión básica por 750 de oro. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. No la recomiendo nada, no sirve para luchar, pero por bingo tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea 1200 de oro. Así que si solamente te falta ella para ganar toda esa cantidad de oro, pues está buena la inversión, pero ya eso depende si te falta solamente ella o no. ¿Recomendable por bingo? Para luchar, obviamente no. Y amigos, aquí como lo están viendo tenemos como mutante semanal el regreso del mutante Bricodrome LLK 215 que llegará en su versión de oro por 2800 de oro. Como ya saben, este mutante galáctico con Cyber que tiene la habilidad de herida, de los peores mutantes que existen en el videojuego, chicos, de los últimos, de los recientes, porque si no me equivoco es un mutante del año pasado, así que basura. La verdad, ni lo miren ni nada por el estilo porque no tiene bingo y tienen ya video en el canal cuando salió el año pasado jugando con él y es basura. El mutante es una basura, disculpen la palabrota, pero no sirve. No sirve en lo más mínimo, no importa el nivel de cuenta, ahórrate el oro que ya viene el evento de aniversario y bueno, ya te digo yo que cualquier otro mutante te serviría preferible a él.
Ahora llegamos a los paquetes y ofertas. Como lo dije, llega nuevamente el mutante, el motín, que la verdad, resumen rápido, ninguna oferta vale la pena. ¿Por qué? Porque es un precio súper exagerado. $25 el paquete pequeño que te ofrece un mutante que ya lo reemplaza el mutante actual de incursión, el Barba Negra. Y bueno, poquito oro, poquitas fichas. La verdad, paquetes que nunca han actualizado y que en su momento y por ahora seguirán sin servir, la verdad. Nada recomendable, un robo total. Luego pasamos a estas otras ofertas, chicos. Caja Cyber legendaria. Esta tendrá un precio de 500 de oro. Ya saben que estas cajas no valen totalmente la pena, o sea, no valen para nada la pena, pero igualmente les estaré mostrando la imagen con el contenido, o mejor dicho, contenido y la probabilidad de lo que te puede tocar de cada uno. La verdad, una caja que no vale la pena porque, o sea, el más fuerte, digamos, entre comillas, sería el proyecto 3v3, pero de aquí a que te toque es totalmente horrible. Nada recomendable. Oferta de estrellas tampoco se recomienda porque ya saben que las estrellas pues las sacas en el agujero negro. Pueden verse mi video de las recetas en el agujero negro. Y luego tenemos el paquete de escudos. 3 orbes de escudo de nivel 5 por el precio de 2. 600 de oro. Obviamente paquete altamente recomendable para aquellos mutantes que quieras armar con escudo. Escudo, como ya saben, es una habilidad que se usa bastante actualmente, por lo cual si tienes obviamente al mejor mutante del juego, que es el Asimov con escudo es God, Spin Fury, Proyecto 3v3, Triad, Technoforce, ED404, algún Scaramouche de escudo, algún Aratomis de escudo. Obviamente ya sabemos que escudo se puede usar sin problemas, así que si tienes un mutante en mente, este paquete lo vale. Y chicos, luego tenemos la caja misteriosa de escudo, que tendrá un precio de 600 de oro. Manu, dirán, ¿cuál es el contenido? ¿Vale la pena? Pues aquí también estarán viendo la imagen, chicos. Les recuerdo que estas cajas ninguna vale la pena, a no ser que sea la persona más afortunada en buscar algo. Pero ya saben que esta caja se destaca porque trae el cazarrecompensa. Pero claro, no sabemos si en un futuro van a nerfear el cazarrecompensas o no. Así que igualmente, aunque valiera por el cazarrecompensas, la probabilidad es muy pequeña. Es de un 2,5% de que te toque un cazarrecompensas. Y bueno, la verdad, ya ahí lo están viendo y no lo vale, chicos. Así que pues, si tienes demasiado oro y te sientes con suerte, pero igual lo aleatorio no lo puedo recomendar. Igual son una basura las cajas, aunque sea aleatorio, están muy mal hechas. Más ofertas, chicos. Paquete Espíritus Ancestrales. Este paquete costará 2.580 de oro. Este paquete te contiene al legendario Brick Bean, a la legendaria Hechicera y al mutante heroico, el Señor Dragón. Basura de paquete. Brick Bean es buen tanque, pero comparado a que ya hemos visto una dama, un Gar Zombie, otros tanques, no te va a servir para nada. Y la hechicera no sirve y el dragón no sirve. Paquete que pueden olvidar totalmente. Chicos, les recuerdo que ya tendremos el cambio de zodiaco. Llegará Leonheart, el representante pues de obviamente del leoncillo, de Agostillo, ¿no? 1.000 de oro su versión básica y 2.100 de oro su versión de plata. Ya ustedes verán si lo quieren para colección, porque por bingos pues no es muy resaltante para nada. Poderes de lucha, lo ignoramos, paquete horrible. Y luego tenemos estas ofertas de oro que la verdad ninguna vale la pena. Y les recuerdo la huelga, pero igualmente si necesitan una recomendación, pues si estás muy urgido o si se te hace de forma muy urgente obtener oro, pues supongo que 1.000 de oro por $5 está aceptable. Está caro, pero preferible a comprar oro básico del juego. Ya obviamente el resto de paquetes son un robo. No tienen, o sea, $20, 4.000 de oro. Uf. Les recuerdo que un caldero de oro que trae 5.000 de oro cuesta $10, así que estás pagando el doble por menos. Así que por eso lo digo. Igualmente aún así el pequeño no vale, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso. Igualmente, chicos, aquí estarán viendo las recompensas del experiment que está actualmente. Yo sé que ya tiene varios días que llegó, pero bueno, ahí lo están viendo. Ya saben que la recompensa final es Gamalia y por allí tienen un orbe básico de fortalecimiento level 4. Ahora, chicos, llegamos a la cronología y a la fecha de todo lo que hemos visto hasta ahora. Este día sábado 20, pues el casto con el paquete, los paquetes a dinero real del mutante El Motín, que no lo vale. Domingo 21, el extraterrestre en su versión de platino con el paquete de estrellas de oro y la caja cyber legendaria.
Día lunes 22, la Mecha League con la llegada del mutante semanal Bricodron, que estará una semana, y los orbes de escudo de nivel 5. Día martes 23, Oculus con el paquete de naturaleza, creo que si no me equivoco, y el cambio de zodiaco del Leonhardt. Miércoles 24 es cuando llega la Drusela, que ya lo vimos, y por ahí Commander Ender. ¿Y ese Commander Ender de dónde salió? Perdonen, no había visto la imagen, que ahí aparece un Commander Ender, pero la verdad creo que es, no me acuerdo quién era. Bueno, igual no importa. Y el jueves 25, ahí como lo están viendo, el quebrantacuellos con las ofertas por dinero real, chicos. Y el viernes 26, atentos a esta fecha, es cuando posiblemente tengamos información o... de hecho, la llegada ya mismo de lo que es el nuevo reactor referente a las Olimpiadas de París 2024, como pues ya lo estaba hablando Celsius hace poco, y como lo he dicho, todo esto se está confirmando a un reactor. No sabemos si habrá un evento o no, o simplemente un reactor para conmemorar esto. Ya lo estaremos confirmando en los siguientes días en el canal. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que yo me dedico a darles pues mis consejos para que sepan en qué gastar sus recursos, sus créditos, su oro, su dinero real. Y bueno, la verdad, como lo he dicho, una semana bastante aburrida, a excepción de que Mecha League te da oro y viene por créditos, la bruja malvada está bien para invertir, la Drusela por el horno, los orbes de escudo de nivel 5 y obviamente la principal noticia del posible nuevo reactor Breakdance conmemorando las Olimpiadas. Y como lo he dicho, porque Breakdance será una nueva disciplina a estrenarse en estas Olimpiadas de París 2024. Así que la verdad todo toma forma. Como lo he dicho, el beta tester Pocraville fue el que pilló todo esto, como siempre lo hace para estas ofertas y novedades, y obviamente está muy difícil que fallen este tipo de cosas. Como lo he dicho, ya en el servidor del juego te dice que es un código de reactor y el nombre del reactor y no el nombre del mutante. Así que curioso la verdad, y esperemos, y ya te digo yo que dentro de muy pocos días vamos a tener información al respecto. Así que chicos, los invito nuevamente a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ese video mostrando toda la información sobre el nuevo reactor y si llegará también un evento a la par de ello. Y por supuesto, si hay nuevo reactor, habrá video completándolo y probando a los mutantes. Así que sin más nada que decir, chicos, no olviden dejar ese pulgar arriba. Muchas gracias por el apoyo y aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he licked me.